Muy honorable cuerpo ministerial, amada iglesia, y a nuestras amistades que el día de hoy nos acompañan en esta tarde, en este culto especial con carácter de evangelismo. Los saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición muy grande que el Señor nos concede, el que nuevamente estemos en su santuario, que disfrutemos de su presencia y que juntos podamos glorificar, honrar y venerar el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre, amados y queridos hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo voy a entregarles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. El tema para esta tarde lleva por título Al Dios no conocido. La base del mismo se encuentra ubicada en el libro histórico de los Hechos, capítulo número 17, versículo número 23, que dice así en el nombre de Jesucristo: Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido, aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Amén. Al Dios no conocido. De acuerdo al contexto que estamos leyendo, si hablamos de algo desconocido, es algo del cual nunca se ha escuchado, del cual nunca se ha tenido noticias, que no se tiene noción y que pudiera ser extraño, ajeno, y por estas circunstancias hasta cierto punto ignorado. Eso es desconocido. En el contexto de esta parte escritural, hermanos, San Pablo se encuentra anunciando el Evangelio. Pasa por Tesalónica, y en Tesalónica tiene una manera de anunciar el Evangelio, de tal manera que los de Tesalónica creen, más sin embargo después levantan tumulto, los persiguen y ellos viajan a Berea. En Berea Pablo predica el Evangelio, y muchos de nosotros hemos escuchado hablar de los nobles de Berea. Da a entender que el ser noble presta atención al pregón de Pablo, y gran cantidad de gente escucha el Evangelio, creen y se gozan en las bendiciones de Dios. Nuevamente San Pablo recibe la negativa de aquellos que no creían al Evangelio. Los hermanos de Berea lo envían a Atenas, y es aquí donde Pablo, entrando en Atenas, se presenta un panorama diferente a lo que Pablo había vivido en Tesalónica y aún en Berea. Se ve enfrentado a diferentes circunstancias difíciles. Pero ahora Atenas, los griegos, era una ciudad diferente. Era una ciudad de mucho conocimiento,
de mucha filosofía. La filosofía eran las ciencias o la ciencia que encumbraba a una ciudad. Era una ciudad de muchos dioses, por lo que esta ciudad en particular, Atenas, estaba considerada como una ciudad que se encontraba en un lugar importante en el saber. Y es ahí donde Pablo entra a llevar las buenas nuevas de salvación. El versículo 17 dice que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que ocurrían. El versículo 16 dice: y esperándolo Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Atenas se encontraba viviendo en idolatría. Y la palabra de Dios dice que el espíritu de Pablo, al mirar el estado en el que se encontraba la ciudad, su espíritu se deshacía dentro de él. Pablo había en alguna manera experimentado o vivido algo similar. Capítulo 3, versículo 5, dice que lo que él tenía por conocimiento era que había sido circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero es por eso que en la predicación de Pablo a Atenas, al mirar esta circunstancia en la que vivían, su espíritu se deshacía. Él había vivido en circunstancias similares en donde pensaba saber, entender o comprender alguna letra, mas sin embargo en la conclusión de estas palabras en Filipenses dice que lo que para él era ganancia, en el entendimiento que había recibido de parte de Dios y en esa experiencia que había tenido con Dios, dice: todas las cosas que para mí eran ganancia, él ha reputado pérdida por el evidente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, miramos nosotros, hermanos, que aquellos hombres se encontraban en la idolatría, adorando a los dioses griegos o a los romanos, y cada uno de ellos en esta situación viviendo. Mas sin embargo, el versículo 17 dice que ellos disputaban con los judíos y los religiosos cada día. Es decir, que tiene que obrar Dios para que exista un conocimiento pleno de lo que significa conocer a Dios. Mientras no exista
un encuentro con Dios, mientras no exista un conocimiento pleno de lo que significa Dios y de la necesidad que significa también tenerlo en el corazón, el hombre permanece indiferente a Él porque no le conoce, porque no le ha visto, hablando de una manera figurada. No así aquel que le conoce, no así nosotros, hermanos, porque nosotros le conocemos y sabemos quién es el verdadero, en quién creemos, quiénes somos y a dónde vamos. Esa plena perspectiva de lo que significa ser cristiano lo llevamos en el corazón. Pablo había vivido esa experiencia, hermanos, yendo hacia Damasco, cuando lo surca un resplandor del cielo y escucha una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al responder él: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese encuentro, hermanos, con Jesús lo lleva a conocerlo, lo lleva a entender que en lo que en un principio pudiera parecer algo atractivo, importante, ahora eso era secundario, que lo primordial era buscar y sentir la grandeza de ese Dios que hizo todas las cosas. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos de ellos decían: ¿qué quiere decir todo este palabrero? Y otros decían: parece predicar a nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Algo nuevo, hermanos, que ellos no conocían, que ellos no habían escuchado, porque los estoicos les hablaban a las gentes para que, confiando en su propia razón, pudieran sobreponerse a todas las adversidades y así, de alguna manera, poder sentir tranquilidad interiormente. Corrientes que han pasado los tiempos y hasta hoy se escuchan, pero que la realidad, hermanos, es algo superficial, porque no puede haber paz, no puede haber tranquilidad si Cristo no está presente, si Dios no está en el corazón, porque Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Fuera de Él no hay paz, no hay tranquilidad. Él es nuestra paz en nosotros. Y tomándole, al escuchar aquellos filósofos, aquellos sabios, al escuchar este pregón de Pablo, lo toman y lo llevan al Areópago. El Areópago era uno de los lugares en donde se destinaba principalmente a los sabios, a los filósofos, para hablar o discutir o demostrar situaciones de justicia o de religión. Otros lugares como este, en donde estaban los altares de los dioses a los cuales ellos servían, estaban en aquellos lugares. Aquellos hombres, al sentir lo que, o al escuchar lo que Pablo decían,
sienten la inquietud, sienten la necesidad de que se les explicara lo que Pablo les hablaba, de que se les revelara lo que Pablo les estaba diciendo, porque era completamente desconocido para ellos a un Cristo y su resurrección de entre los muertos, y que se abriera el cielo y que entrara hasta la misma gloria, aleluya, y que ese Cristo glorificado y crucificado en su amor por la humanidad diera vida eterna y perdón de pecados, y que el hombre en esos méritos pudiera sentir, aleluya, los bienes del cielo. Lo llevan al Areópago porque, y en su explicación le dicen: ¿por qué pones en nuestros oídos unas nuevas cosas? Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Esa era, al estar en el Areópago y al llevar a Pablo ahí, era su gusto, el escuchar cosas nuevas, pero en ese gusto entenderlas y comprenderlas para después poderlas poner por obra, o entenderlas o explicarlas. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo esto veo como más supersticiosos. Y luego les explica: porque pasando y mirando vuestros santuarios. Pablo pasó por los santuarios. Él se encontraba disputando en las sinagogas, llegó a Atenas. Seguramente que miró el altar o el santuario de el dios que era superior de ellos, Zeus o Afrodita, u otros de sus dioses que tenían relación con sus creencias, lo que ellos pensaban. Mas sin embargo, pasando él por sus santuarios, mira uno de ellos. Todo lo demás seguramente tenían alguna escultura que les mostrara a alguien, porque el hombre muchas veces necesita mirar para creer, pero no así la fe en Jesucristo, porque aquel que cree en Jesucristo sin verlo cree, aleluya, porque hay algo más grande, más genuino, el sentir la misma virtud de aquel que está en el cielo, en el corazón del creyente. Llegando a esto, le dice: he visto un santuario que no tiene ninguna imagen, que no tiene alguna escultura, solamente una inscripción que dice: al Dios no conocido. Quiere decir entonces que los atenienses, en su conocimiento y en su intelecto, aunque era alto, tenían limitaciones, porque ellos alcanzaban a mirar sus dioses, pero al mirar a su alrededor, al mirar la grandeza y la expansión de la creación, alcanzaban ellos a mirar, a ver algo mucho más grande que hacía todas las cosas, que no tenían explicación, que su intelecto no lo alcanzaba a comprender, pero sabían, aleluya, que hay algo más grande y más sublime. Y al no poderlo, hermanos, plasmar en alguna escultura,
se limitaron solamente a decir al Dios no conocido. Y Pablo, pasando por este lugar, le dice: al Dios que vosotros honráis sin conocer, a este os anuncio yo, aleluya. Aquel que hizo el cielo y todo lo que existe, a este yo les anuncio, aleluya. Es ahí, hermanos, cuando los pensamientos añejos de cada uno de ellos encuentran, hermanos, la solución a lo que ellos no entendían. Se allegan y le dicen: explícanos esto que tú nos estás diciendo. Y es ahí, hermanos, donde se finca el mensaje del apóstol San Pablo a los atenienses. Aun cuando los atenienses era un pueblo encumbrado en sabiduría, Dios reviste de su virtud a Pablo para encontrar la manera de presentar el Evangelio, porque el Evangelio es para todos, sin acepción de personas. Dios tiene planes para todos nosotros. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso hoy está la iglesia presente. Dios nos ha llamado sin mirar, hermanos, lo que éramos, lo que teníamos. Simplemente miró nuestro corazón, aleluya. Depositó la fe y hoy somos sus hijos. Dice Pablo, aleluya: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Hermanos, sus paradigmas se rompen en ese momento, porque Pablo les dice: al Dios que yo les anuncio, este Dios, dice, como sea Señor del cielo y de la tierra, sea Señor del cielo y de la tierra. Y entonces sus dioses, a los que ellos le pedían, ¿dónde quedan? Es lo que dice, hermanos, San Pablo a los colosenses, diciendo: porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, aleluya. Todo fue creado por él y para él. El salmista explica en el Salmo número 100, versículo número 3, hablando tocante a que Dios hizo todas las cosas, lo siguiente: reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, aleluya. Pablo les predica a los atenienses que todo fue creado por ese Dios que ellos no conocían, aleluya. Además de que aquellas esculturas necesitaban el auxilio de cada uno de ellos para que de alguna manera los atendiesen, los limpiasen y los moviesen de un lugar para otro. Pero Pablo con autoridad le dice: al Dios que yo les anuncio, este Dios, dice, no habita en templos hechos de mano. Quiere decir que ese Dios está en el cielo, aleluya. Que lo que ellos veían no era todo. Algo superior, hermanos, que estaba allá en el cielo, era lo que Pablo les estaba predicando en ese momento.
Sigue Pablo con el mensaje. Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Se me viene a la mente, hermanos, lo que dice Isaías, una escritura que he citado en varias ocasiones, pero que concuerda, hermanos, con esta escritura. Los serafines allá en el cielo le cantan al Señor: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Hermanos, los ángeles, los arcángeles y los serafines le cantan al Señor, y lo que su voz de autoridad dice, eso se ejecuta. Es por eso que Pablo deja plasmado a los atenienses que el Dios al que él predicaba da vida y respiración y hace todas las cosas. Y eso lo entendemos perfectamente porque conocemos a ese Dios, aleluya, que para algunos está encubierto, que para nosotros, gracias a Dios, le conocemos, le sentimos y le amamos. No lo vemos, pero en nuestra fe sabemos que Él existe, porque lo llevamos en lo más profundo del corazón, aleluya. De la misma manera, hermanos, San Pablo sigue presentando su mensaje a los atenienses diciendo: y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Fíjense, Pablo les dice, bueno, es que ese altar de Afrodita no lo es todo. Es el Dios que ellos buscaban o creían que había hecho a los seres humanos. Y Pablo le dice, no, no es así. El Dios que yo les predico, que ustedes no conocen, es el que de una sangre ha hecho todo linaje, y ha puesto también, ha prefijado el orden de los tiempos. Hasta hoy, hermanos, se predican teorías como la evolución, como el Big Bang, cosas que no han podido comprobar, diciendo que hay un eslabón perdido para poder de alguna manera sujetar sus teorías. Mas sin embargo, Pablo dice, no es así. Ese Dios al que yo les predico ha prefijado el orden de los tiempos, aleluya, entendiendo que el hombre es creación de aquel que está en el cielo. Además, dice también ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ella. O sea, que la vida del ser humano no está en las manos de aquellos que ellos decían, no. La vida está en ese Dios grande y misericordioso. Él da la vida, pero también la puede quitar porque está en su potestad. Hermanos, y eso nosotros lo entendemos perfectamente. ¿Para qué? Buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque es cierto, no está lejos de nosotros. Pero ¿cómo? Si allá está el altar, allá está el otro altar, no está cerca de nosotros. Y entonces, ¿por qué Él dice que ese Dios no conocido no está lejos de nosotros? ¿Por qué si no lo vemos? ¿Por qué dice que está cerca de nosotros? Es que cuando no se conoce, hermanos, esta situación se vive indiferente a ello. Pero
cuando se conoce la grandeza de ese Dios al que se sirve, se entiende perfectamente que así como está en el cielo, también está hoy con nosotros aquí. Y no porque el predicador lo diga, sino porque usted y yo damos testimonio de la presencia inconfundible, porque lo sentimos en lo más profundo del corazón. Cuando Él transformó nuestra vida, es porque se dignó a mirarnos del cielo y tocar lo más sensible del corazón, y que nuestros labios se abrieran y decir: gloria a Dios, aleluya. Estaba en el cielo, pero también estaba cerca de nosotros, porque hizo conmover nuestro corazón y poder sentir su virtud, su gloria y su potencia. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Luego Pablo vuelve a tomar las enseñanzas de ellos, las enseñanzas que sus poetas decían, para que ellos se dieran cuenta que aun cuando sus poetas no le conocían y veían las esculturas y veían los santuarios, ellos también entendían que había algo más grande, más maravilloso, porque dice: en Él vivimos y nos movemos y somos. Siendo pues linaje, es aquí donde entrega la enseñanza. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar su divinidad, ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio, o de imaginación de hombres. Pablo les dice: bueno, este Dios grande y maravilloso no ha subido todavía imaginación a la mente del ser humano para que, plasmándolo en una escultura de algún metal, le puedan encontrar alguna forma. No, porque ese Dios es grande en sobremanera, hermanos. Es un Dios grande y misericordioso. Pero sí, en esta enseñanza les dicen: empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Habla de la grandeza de ese Dios, de la magnificencia de ese Dios y del amor de ese Dios. Pero también ahora les dice, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, que se vuelvan. El arrepentimiento es el pesar, el dolor que hay en el corazón del hombre cuando ha ofendido a Dios, que entiende y comprenda el amor glorioso de ese que está en el cielo y que tiene un plan firme para ti, amado hermano, amado amigo que hoy estás con nosotros. Él disimula los tiempos. El disimular es cuando una persona pasa y hace como que no mira lo que la humanidad está haciendo, pero dentro o frente de ella le muestra una alternativa. Hoy el hombre se pierde quizás en el mal, pero Cristo está haciendo un llamado: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Si has sufrido, si has batallado, si has vivido circunstancias difíciles, Cristo se presenta como una alternativa viva para que tú encuentres descanso en Él. ¿Por cuánto? Ha establecido un día al cual ha de juzgar al mundo con justicia. Dios, ese Dios, al Dios no conocido, ese Dios que ustedes no conocen, ha establecido un día al cual ha de juzgar al mundo con justicia. Cuando los atenienses escuchan esto,
entonces entra en una realidad. Te escucharemos después. Después te escucharemos, Pablo. Y es que así es la palabra de Dios, hermanos. El Señor envía su palabra a todo el mundo, para que el mundo conozca la grandeza y la majestad de ese Dios al que está llamando. Pero solamente un corazón sensible, un corazón necesitado, es aquel que alcanza a percibir la dulce presencia, la palabra o el llamamiento que Él está haciendo al corazón del hombre. Hermanos, nosotros nos encontrábamos necesitados de ese Dios. Buscamos en diferentes circunstancias una alternativa, en diferentes lugares una solución, pero un día escuchamos esa voz amante, aleluya, que llegó a nuestro oído y penetró nuestro corazón y sensibilizó nuestro corazón, hermanos. Y hoy estamos aquí dándole al Señor la honra y la gloria. Muy probable, hermanos, que cuando no quisieron escuchar a Pablo salió del Areópago. Pero no toda la palabra, hermanos, queda en tierra que no fructifica. El principal de aquel lugar, llamado Dionisio y Dámaris, creen al pregón de Pablo, aleluya, y conocen a ese Dios no conocido que hizo todo lo que nos rodea. Es por eso que hoy, amados amigos que están con nosotros, no es una casualidad que tú estés aquí escuchando la palabra del Señor. Hijo de cristiano que escucha la palabra de Dios, hoy Él tiene un mensaje para ti. Si tú has escuchado muchas filosofías allá afuera, presta atención a la palabra de poder, a la palabra de virtud que quiere que tu corazón se enternezca y que ese Cristo de la gloria pueda venir a entrar a tu corazón y experimente la grandeza del amor que Él tiene para con todos los seres humanos. Conoce a ese Dios al que nosotros servimos. Quizás lo has escuchado, hoy escuchas de su amor, has visto cómo la iglesia se estremece al sentir la presencia de este Dios vivo. Dale una oportunidad para que entre a tu corazón y experimentes, aleluya, lo hermoso que es sentir la presencia de ese Dios que está en el cielo. Ya no solo que digas el Dios al cual va mi Padre a la iglesia, no, sino que ahora digas al Dios al que yo sirvo y que yo conozco y que yo siento. Este es, hermanos, el Dios no conocido, nuestro Señor Jesucristo, que tiene un plan perfecto para ti. Dale una oportunidad y experimente la virtud de Dios en tu corazón. Dios los bendiga y los guarde.